Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sí, muy bien, gracias. Me alegro. ¿Todo Hola, listo? Julio, ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿cómo Ramiro? estás? ¿Qué tal, Julio? Muy bien, muy bien. Me alegro. A ver. Bueno, tenemos todavía unos minutos antes de empezar. Perfecto. Así Perfecto. que esperamos unos minutitos. Hay gente en sala Sí, de sí. espera, si bien creo que algunos entraron, pero esperemos unos minutos más, por favor. Hola, mira, Carmen, está muteada, pero se te ve hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Ya Un gusto estamos. verla finalmente. Sí, hemos hablado mucho telefónicamente, pero no personalmente. Pero bueno, acá No es lo estamos. mismo. No es lo Bueno, un mismo, gusto tenerla. lo mismo digo. Vamos a esperar unos minutitos para Sí, arrancar cómo no, y ya cómo no. estamos. Porque todavía no estamos en hora. No, no, claro que no. Discúlpenme un segundo, ya vuelvo. ¿Cómo no? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan tus cosas, Julio? Ya que estamos acá, Bien, Alfredo. estamos Bien, compartiendo bien, con alguien más, pero bueno. bien. Este, ¿Vos cómo estás? bien, armando todos los programas Me imagino, ¿no? del 21. Sí, sí, la verdad que es complicado. No es complicado, pero ¿viste? Son muchos detalles y bueno, hay toda una organización atrás de esto, pero Buenas tardes a todos, ¿cómo están? buenas ¿Qué tal? Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. Mariana. Un Hola gusto. Ramiro, ¿cómo estás? Tengo un ¿Qué poco tal? baja voy a baja la cámara porque estoy con un wifi compartiendo con mi chico, así que cualquier cosa la aprendo en un ratito, pero estoy acá, ¿eh? Bueno, muchísimas Muchas gracias gracias por y la gracias por convocatoria. pensar. Nos Gracias. pasa a todos esto de compartir el, el internet con toda la familia. ¿Qué tal? Sí, Bueno, veo sobre muchas caras todo, conocidas. Muchas bueno, gracias. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrés, ¿qué tal? Bueno, no los veo a todos, pero es un gusto el tenerlos. Eh, Estamos hoy empezando en esta tarde el segundo conversatorio del año de los profesores de SEADE. Para los que recién por primera vez nos visitan, les cuento que estos son unos encuentros que tenemos entre los profesores que integramos la maestría en Derecho Empresario de SEADE, y la intención justamente es discutir diversos temas que tienen que ver, por un lado, con nuestra temática de la maestría y por otro lado con la realidad que nos toca vivir. Bueno, voy a aprovechar un minuto para presentarles muy brevemente la maestría para los que no lo conocen. La maestría en Derecho Empresario de SEADE se dicta ya hace muchos años. Es un programa diseñado para profesionales, abogados, contadores y profesionales de ciencias económicas y gente afín a los negocios, que se cursa durante 2 años. Bueno, ahora en forma virtual, por lo menos mientras dure la pandemia. Después lo haremos en nuestro renovado edificio en Plaza Italia. Eh, y de alguna manera el programa lo que intenta es dar las habilidades que los profesionales necesitan para atender a las empresas de hoy. Esto, bueno, de alguna manera diferencia el programa que tenemos en la maestría, porque justamente tenemos un punto de partida que es un núcleo de materias donde se ven temáticas asociadas al funcionamiento de una empresa. La premisa de la que partimos básicamente es que un profesional, para atender adecuadamente a una compañía, necesita saber cómo funciona. Por eso es que tenemos materias asociadas a la administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, marketing, toma de decisiones y otras temáticas así afines. Y justamente hoy tenemos a 3 de nuestros profesores exponentes de ese núcleo de materias que nos van a hablar sobre la problemática de los negocios y, bueno, el impacto y los cambios
que las tecnologías fundamentalmente y la disrupción digital en particular han tenido en esa temática. Y bueno, los que como profesionales quizá vemos esto desde un punto de vista técnico, lo vamos a ver con muchísimo interés. Esto sin duda nos va a enriquecer a todos. Les cuento por último que la maestría está renovada, tiene un programa totalmente nuevo que se está empezando a dictar este próximo 25 de marzo y que por supuesto esperamos a quienes quieran acompañarnos con los brazos abiertos. Bueno, les voy a contar un poco el programa de hoy para que puedan saber qué es lo que tenemos por delante. Hoy tenemos a 3 profesores de lujo. En primer lugar tenemos a Alfredo Bluson, que además de haber sido rector de la universidad, es profesor de planeamiento estratégico en la maestría. Lo tenemos a Julio Marchone, que nos ilustra sobre toma de decisiones en la empresa, y a María del Carmen García Valverde, que nos habla de los aspectos internacionales de los negocios y fundamentalmente aquellos vinculados a la globalización. Bueno, como les contaba, la temática de hoy va a ser la disrupción digital en materia de empresas y fundamentalmente vamos a darles un espacio de alrededor de 20 minutos a cada uno para que puedan hacer una breve exposición sobre su visión en este punto. Vamos a dedicar 20 minutos más aproximadamente después para discutir entre todos los profesores las consideraciones que se hayan dado y luego vamos a abrir un espacio para contestar preguntas y por supuesto hacer observaciones o comentarios asociados a la temática y a lo que se haya dicho. Les pido simplemente, porque bueno, hay que ordenar un poco el funcionamiento de lo que son este tipo de reuniones, que mantengamos los micrófonos apagados, pero no se queden con preguntas, pásenlas por favor por el chat, aunque sea para que nos acordemos de la premisa, que después va a haber un espacio para contestarlas. ¿Ok? Bueno, les recuerdo por último que nuestros conversatorios se graban y se suben después a nuestro canal de YouTube, que se detiene, y que ahí después lo pueden compartir y hasta repasar si es que algunas de los pasajes del conversatorio, bueno, les dan ganas de volver a verlo. Bueno, por último voy a presentar a los expositores y después ya los dejo a ellos para que encaren el conversatorio. En primer lugar, los voy a presentar en el orden en el que van a hablar, ¿sí? Primero va a hablar Alfredo, doctor en Administración de Negocios de SEADE, es ingeniero industrial de la UBA, magíster en Marketing de UDESA y cuenta con varios posgrados en Gestión Comercial y Estratégica en los Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en gestión operativa de empresas y es docente en, además de SEADE, otras casas de estudio como UADE, San Andrés, e inclusive algunas universidades del exterior en Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Es director operativo del Centro de Investigaciones en Retail del IAE y director del Consejo Académico de AM. Chairman de Vistage Argentina y bueno, nuestro ex rector y actual vicerrector. Así que en primer lugar lo presento a Alfredo. Segundo, nos va a hablar Julio Marchone. Él es doctor en Administración de la UCA, contador público, magíster en Administración de Empresas, profesor de Costos y Gestión en la Avicultura en el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, invitado de ORT Uruguay, profesor titular de Sistemas de Información para la Toma de Decisiones, Tecnología de la Información, Control de Gestión, y protitular de Control de Gestión, Estrategia y Costos en la UCA, profesor también del MBA de SEADE y de UADE, socio del estudio Marchone y Asociados, es presidente de la Comisión de Estudio de Costos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y especialista invitado en el suplemento PYME del diario Clarín. María del Carmen García Valverde, que va a cerrar la exposición, es abogada de la Universidad de El Salvador,
máster en negocios internacionales de una universidad francesa, máster en economía internacional por la UB y máster en administración estratégica también de esa casa de estudios. Es profesora titular de las universidades de La Plata, de la UBA, de Belgrano, El Salvador, del Litoral y de Palermo, a nivel de posgrado. Invitada también en diversas universidades nacionales y extranjeras, ha publicado varios libros de su especialidad y es consultora privada en materia de negocios internacionales, exfuncionaria de la Secretaría de Comercio Exterior entre 1981 y 86, gerente operativo y legal de Nación Fideicomisos, entre otras posiciones. Obviamente los tres tienen un currículum tan extenso que podríamos estar todo el conversatorio simplemente leyendo sus antecedentes. Así que, sin más, bueno, le paso el micrófono a Alfredo, te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Ramiro. En principio, simplemente voy a hacer una pequeña aclaración. Actualmente no soy vicerrector, soy director del Departamento de Administración y Formación Empresaria. Estoy a cargo de toda la parte digital, pero bueno, fui vicerrector durante 6 años correctamente, y aparte un par de años como rector. Yo voy a ir derecho a la que nos compete, así que voy a compartir. Ramiro, dejo en tus manos para que me digas si todo se ve y si todos ven, como para que podamos... ahí está, se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto, se ve muy Buenísimo. bien. Yo lo que voy a hacer es, luego de... algo que quisiera agregar, en realidad mi trayectoria profesional de durante casi más de 20 años, fue en empresas internacionales y empresas nacionales, con lo cual obviamente tengo una deformación natural muy fuerte hacia los negocios empresarios. He vivido con los abogados, he sufrido a los abogados, he compartido a los abogados, he querido abogados. Hijo de abogados, nieto de abogados, bisnieto de abogados, primo de abogados, así que la verdad que... pero durante este ratito, estos 20 minutos que empiezan a contar ahora, vamos a salir del mundo del derecho y nos vamos a meter en el mundo de las empresas. Y yo quisiera fundamentalmente compartir con ustedes que hoy, que es 8, van a faltar exactamente 8 días para que se cumpla un año desde que entré en el acuartelamiento, al cual debemos haber entrado muchos de nosotros, gracias a esta pandemia, que vino para quedarse, no para irse. Lo cual ha hecho y está haciendo que todas las compañías estén revisando sus negocios. Algunas no pudieron ni siquiera empezar a revisarlas y han tenido que cerrar. Algunas están entendiendo que hay que revisarlas y posiblemente, si tienen suerte, se van a quedar. Algunas están en procesos de transformación muy grandes y posiblemente, con seguridad, son las que van a poder competir el día de mañana. Sabiendo que esto tuvo un fuertísimo impacto en algunos negocios y poco impacto en otros. O sea, hubo hasta ganadores, y no sé si alguno de ustedes tiene contacto hoy con alguna compañía que sea a lo mejor un proveedor de materiales de construcción. Los proveedores de material de construcción no han ganado nunca tanta plata como en los últimos 4 o 5 meses, con el único agravante que, bueno, ganaron plata porque cobraron los márgenes que querían, pero se están quedando sin material, porque así como vendieron todo lo que tenían, les está empezando a resultar difícil reponer, desde lo que no viene de afuera, porque hay dificultades para traerlo de afuera, hasta lo que se produce en la Argentina, puesto que los ritmos de producción de muchas compañías están a otra velocidad por culpa de la pandemia. Pero bueno, dentro de esto podemos agarrar negocios como puede haber sido originariamente todo lo que tiene que ver con el turismo, con el entretenimiento, con lo que es transportes, etcétera, etcétera, que prácticamente tuvo un impacto feroz.
Y por otro lado, porque vamos al otro extremo, nos encontramos obviamente empresas que fueron grandes ganadoras, entre ellas uno puede mencionar todos los que fueron digitales, ¿no? Desde Netflix, que obviamente fue hoy por hoy en entretenimiento el que tomó el liderazgo, pero hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el de Disney, que tuvo que cerrar con 45.000 personas trabajando sus grandes centros de entretenimiento en Estados Unidos y abrir Disney Plus, que algunos conocerán, digamos los que tengan chicos, que hoy ya tiene más o menos unos 55 millones de personas en el mundo que están afiliados a esto, que para nada compensa lo que facturaba en su momento Disney en los centros de entretenimiento, pero bueno, le ha obligado a mover el negocio, porque si bien hoy está de vuelta abierto, ya nada será igual, ¿no? Así que bueno, tenemos Amazon, tenemos Alibaba, la empresa china, compañías que han crecido enormemente, y sin ir muy lejos, acá en Argentina tenemos a Despegar y a Mercado Libre, que bueno, ha sido un claro ejemplo del desarrollo. Así que bueno, todo esto trajo fuertes cambios, pero lo más importante son los cambios muy concretos que se dieron a nivel de consumidores, ¿no? Primero, un poco toda esta incertidumbre que despierta retracciones, despierta temores, que generó, digamos, una gran inseguridad de parte de toda la gente, de todas las generaciones. O sea, no nosotros que somos los baby boomers, sino estoy hablando de la generación de lo que son los Z, que son los chicos que hoy tienen 20 años, o la generación Y, ¿no? Por eso, bueno, ha habido un fuertísimo aumento del consumo digital. Todos hemos aprendido a comprar con Rappi, pedido ya, o pídalo, digamos. Y obviamente esta cuarentena y esta proximidad nos ha cambiado entre qué comprar y cómo comprar, y cómo manejarnos con insumos o consumos esenciales versus los consumos anteriores, ¿no? Y pasamos de esta imagen de la izquierda a esta imagen de la derecha, y ahora estamos volviendo a la de la izquierda, pero bueno, todo esto depende de donde ustedes están, porque nosotros en Argentina estamos mucho hablando de lo que será la segunda ola, que todavía no llegó, no sabemos cuándo van a llegar, pero donde sí llegó, que es en Europa, la están sintiendo muy fuerte. Y si bien en algún momento pasaron de la imagen de la derecha a la de la izquierda, ahora están volviendo a la derecha, porque realmente la segunda ola es con otro tipo de COVID y con distintos esquemas. Este es el mundo que nos va a quedar, ¿no? Que si a alguno se le dio por viajar por Europa en la época del 2010, cuando apareció la primera época del SARS, uno veía fundamentalmente los asiáticos con tapabocas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo los miraba y decía, parecen de Spielberg estos asiáticos, qué cosas, estos raros que son, que están con tapabocas, y la realidad es que ahora, bueno, ahora estamos todos con tapabocas, ¿no? O sea, que acá nos estamos viendo todos uno a uno frente a la imagen, pero si no, de esa forma vivimos, de esta forma nos encontramos ahora todos tomando aire en la medida de lo posible, ¿no? Yo vivo en un edificio encerrado, y la verdad que disfruto enormemente de ir a caminar por una plaza, cosa que antes la verdad que ni se me ocurría aunque me pagaran, ¿no? Y obviamente cuando vamos a comprar estamos como que entran dos personas, salen dos personas, lo cual cambia todo. O sea, cambia cómo compramos, cambia cómo nos venden, cambia cómo vamos a comprar, pero esta es la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que a veces algunos dicen, bueno, pero esto va a pasar. Y yo diría, no, no va a pasar. O sea, puede ser que volvamos algo a la normalidad anterior, pero muy poco. O sea, el futuro es incierto, el futuro es distinto, el futuro es imprevisible. Y yo, hablando desde la óptica de las empresas, con las empresas que trabajamos, empresas medianas, empresas grandes, la realidad es que hay que trazar una estrategia, y las empresas están forzosamente obligadas a revisar su estrategia. O sea, ya no se puede seguir con la estrategia del 2020. ¿Por qué? Porque el mundo nunca más va a volver a ser como era en el 2019. Con lo cual hay que estar preparado para todo. Desde, como yo les decía, estas empresas, por ejemplo, la que estamos trabajando nosotros, que es un corralón, una cadena de corralones muy grande, tiene 32 tiendas muy grandes en toda la parte de, digamos, en una franja del país en la Argentina, que realmente están vendiendo todo lo que tienen y lo que no tienen, pero están pensando cómo van a poder
vender algo en el futuro si no se reabastecen, cosa que ese no era un problema en el 2019 y va a ser un problema en el 2021. No sé en el 2022 cuál va a ser el problema, pero seguro en el 2021 les va a ser cómo reabastecerse, ¿no? Por eso, digamos, yo creo que lo que nosotros nos planteamos y se replantean todas las empresas es una reformulación de la propuesta de valor que tienen. O sea, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el cliente que teníamos ayer y cuál es el cliente que vamos a tener mañana? Y alguno me dirá, bueno, pero mirá, los clientes son los mismos, porque yo soy un autopartista, hace un rato hablábamos con Julio, así que yo le vendo autopartes a las fábricas de autos. Sí, fantástico. Pero las fábricas de autos no van a ser lo mismo. Desde empresas como Ford, que deja de fabricar autos en Brasil y levanta una planta, hasta otros que de repente se preguntan qué modelo van a tener y cuántos podemos llegar a hacer. De un negocio que tuvimos en Argentina de casi 900.000 autos por año, a un negocio de 500, que no sabemos cuándo volver a ser 900, ¿no? Por eso uno dice, no es que el cliente es nuevo, es el mismo cliente, pero con un nuevo comportamiento. Con lo cual, en última instancia, es un nuevo cliente que hay que mirarlo y entenderlo. Y esto hace que nosotros tengamos que revisar nuestra propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor de mi compañía? ¿Cuál es la propuesta de valor de mi estudio de abogados? ¿Cuál es mi propuesta de valor de mi hotel? ¿Cuál es la propuesta de valor de mi negocio, ¿no? Y entonces, frente a esto, yo diría, hay algunas cosas que van a ser parte de la nueva normalidad. Mercados más frugales. La gente va a ser más frugal porque va a saber que ya nada tiene la misma estabilidad que tenía antes. Productos que sean accesibles. Y yo no voy a cruzar la ciudad de Buenos Aires para comprar algo. Si no consigo un delivery que me lo traigo, no lo compro. El home office, sin ninguna duda, vino, se instaló y no se va a ir. Y algunas compañías dicen, sí, yo quiero que vuelvan a trabajar, pero la gente no quiere. Algunos que obviamente se quieren ir de su casa porque, o sea, cuando uno tiene un par de chiquitos de 3, 4 años, hacer home office no debe ser un tema fácil. Yo por suerte ya soy abuelo y les diría que no puedo hacer home office cuando estoy como abuelo. Si no estoy como abuelo, se banca el tema. Pero bueno, un consumo mucho más consciente. Todo lo que tiene que ver con el e-commerce, todo lo que tiene que ver con delivery. Y si no, lo único que tenemos que hacer es mirar compañías como Rappi, como Pídalo Ya, Globo, o sea, los que están, los que no están, los que han sido absorbidos, el nivel, digamos, de información que tienen y el crecimiento impresionante que han tenido en todo esto que se llama la última milla, o sea, cómo distribuir el producto, cómo hacer llegar los productos a la gente, ¿no? Y estos conceptos que están muy de moda en todas las empresas que tienen que ver con la omnicanalidad, o sea, estar en todos lados donde la gente quiera comprar, hacer los productos accesibles en cualquier lugar que uno quiera estar, ¿no? Por eso, yo lo que digo es, ya las compañías no pueden plantearse este esquema de decir, yo quiero sobrevivir. Las que quieran sobrevivir van a desaparecer. ¿Por qué? Porque habrá que revisar la organización, las cadenas de suministro, los clientes, el capital de trabajo, liderazgo. Pero la realidad es que si yo me planteo 3 situaciones, sobrevivir, reenfocar y reiniciar, yo diría, yo estoy más cerca de reiniciar que de sobrevivir. Creo que sobrevivir es algo muy difícil y nos va a costar mucho, sobre todo porque vamos a continuar con las incertidumbres. O sea, no es que uno diga, bueno, acá nos van a vacunar y se acabó el problema. No, nos van a vacunar y no se acabó el problema. Aparecerá otro COVID y nos tendrán que volver a vacunar y ya todos quedamos con un cierto temor. Entonces, mira, bueno, a lo mejor en el 2024 la gente se olvidó. Puede ser. La verdad que mi capacidad de proyección al futuro no llega al 24, me limito al 21 y eventualmente al 22. Por eso digo, una posibilidad es reenfocar en los consumidores actuales, ver los productos que tenemos, reenfocar los mercados, cómo llegar al mercado, con qué recursos de plata contamos, y la otra es reiniciar. Y yo creo que es la más importante, ver realmente cuáles son las oportunidades que tenemos para nuestro negocio, cuáles son los modelos de negocio, qué tipo de estructura tengo que tener. Esto lo estamos viendo a día. Todas las compañías se están achicando la estructura. Ayer estaba hablando con un íntimo amigo mío que la hija trabaja en Barcelona
en diseño de productos para Zara, una compañía conocida por todos, por el grupo Índigo, y bueno, ayer la habían despedido, porque es parte de la chica de estructura, no es una persona nueva, ya hace 5 años que estaba trabajando ya en Zara. Sin embargo, Zara ha tenido que hacer una enorme reestructuración de su negocio para adecuarse al nuevo modelo, donde va a seguir estando, pero se va a tener que transformar desde todo punto de vista. Y acá viene un poco este concepto de disrupción y transformación digital, ¿no? De gestión del cambio, ¿no? Que me parece fundamental. Por eso creo que este concepto de reiniciarnos, que es con el cual estamos trabajando con las compañías, yo creo que el tema central para los próximos años o 2 años de todas las compañías. O sea, empezando por ver quién es mi cliente, quién va a ser mi cliente en este nuevo contexto competitivo, donde las reglas de juego han cambiado muy fuertemente, y cómo voy a hacer el proceso de transformación digital, ¿no? A mí me encanta esta imagen, porque esta es terriblemente real, ¿no? Yo he estado hablando con enorme cantidad de gente que dice, sí, la transformación digital viene, pero bueno, no vamos a ir al ritmo que queremos. Nos cambió. Yo me acuerdo que hablaba en abril, mayo del año pasado, con la gente de Turner. Para los que son futboleros o les gusta el fútbol, deben conocer a Turner, porque Turner es uno de los grupos, aparte de ser el dueño de HBO, una gran compañía de entretenimiento, era el sponsor y auspiciante y prácticamente quien estaba manejando el fútbol en la Argentina y Brasil. Imagínense ustedes qué pasó el día 22 de marzo. Se acabó el fútbol. Y se acabó en marzo, y se acabó en abril, se acabó en mayo, se acabó en junio. La compañía tuvo que redefinir totalmente su negocio. ¿Cuál va a ser el entretenimiento del futuro con los estadios vacíos? O con los estadios a medio llenar, como estamos manejando nosotros hoy en día, ¿no? Estas son las preguntas que uno dice, bueno, y yo no me las hago. Bueno, si las compañías no se las hacen, se quedan afuera, ¿no? Por eso cuando yo digo, me parece impactante el tema de la transformación digital, porque a veces uno dice, la transformación digital viene por el área de sistemas. ¿Quién es el que hace la transformación digital? ¿El que está a cargo del área de sistemas? ¿El dueño de la compañía? ¿O COVID? Y obviamente COVID nos pegó a todos, o nos transformamos o nos quedamos afuera. Y realmente yo le diría, no quiero exagerar, pero el concepto de la transformación digital es una realidad, que está inmiscuido en cualquier tipo de compañía, ya sea de productos o de servicios, de consumo masivo, de consumos industriales, ¿no? Por eso hay que entender que este concepto es digitalizar la compañía, y no es tener e-commerce como algunos piensan, es estar presente en las redes sociales, es tener un estilo de vida cultural, una forma de trabajar, una forma de entender cómo es este tema de una cultura conectada digitalmente, que es la cultura digital, ¿no? Por eso yo digo, acá el punto que uno nos plantea es, ¿podemos predecir el futuro? Buenísima pregunta, ¿no? En algún momento se hacía alguien, ¿no? En algún momento íbamos a tener un teléfono, sí. Y como estos hay un montón de ejemplos, ¿no? De alguien que dijo, bueno, ¿para qué quiero una computadora en casa si tengo una computadora en la oficina, ¿no? Y de estos ejemplos, muchísimos. Pero la realidad es que tenemos que revisar el futuro, ¿no? Saber que este futuro hoy hace que si pasa algo, y sin entrar en política, en Formosa, por más que quieran evitar que la gente entre o salga de Formosa, las redes sociales lo van a comunicar. Y las redes sociales, más allá que usemos Facebook o TikTok o Instagram o Pinterest o lo que ustedes quieran usar, sabemos que el mundo está conectado por las redes sociales, ¿no? Aún en China, donde hay unas grandes restricciones y donde no está Facebook, porque Facebook no entra, porque los chinos les restringen, o en Estados Unidos, donde TikTok lo puso los pelos de punta, porque originariamente era una empresa china. La realidad es que el mundo hoy está en las redes virtuales. Las viejas generaciones y las nuevas generaciones, todas están comunicadas. Hoy hemos logrado, digamos, que no solamente los de 20 y los de 30 y los de 40 estén conectados, sino los de 50, los de 60 y los de 60, ¿no? Y entender que el mundo está alrededor de un teléfono y de una computadora, ¿no? Y que lo que antes yo tenía un vendedor en una empresa, ahora estamos hablando de influencers. Y
y posiblemente, no veo toda la audiencia, pero con todo respeto a los que están acá, no sé cuántos hay que sean millennials o centennials, pero sin ninguna duda. Yo tengo una nieta mía que tiene 10 años, que el otro día apareció con la cabeza pintada de colorada, con todo el pelo teñido con un color rojo, violáceo. ¿Qué haces? No, sigue a una influencer que se había tenido el pelo y ella se la tiñó. Y le preguntó a la madre, y la madre dijo que no, y que sí, que no, que sí. Bueno, problema de educación. Alfredo, no somos, pero nos sentimos teenagers. Ah, buenísimo. Gracias. Millennials. Es que nosotros los profesores no nos queda más remedio, porque si no, no podemos entender el mundo, ¿no? Yo le hablaba de Rappi, esto es fantástico. O sea, y yo no sé cuántos de ustedes están a Capital, en el centro. Pedido ya, que es un Rappi, hoy tiene su propio supermercado. ¿Por qué? Y porque yo le compré desde abril hasta julio los productos a Jumbo o a Carrefour o a Día o a donde fuera a través de Pedido Ya. Pedido Ya fue acumulando información sobre qué compraba, cuándo compraba, dónde compraba, y al final lo único que hizo es aplicar inteligencia artificial, algunos algoritmos, y dijo, mira, la gente compra esto, tengo que tener un depósito que tenga estos productos, que es lo que la gente quiere, y tengo que estar ubicado en tal lugar porque es donde está la mayor concentración de compra. Y hoy tiene su propio supermercado, virtual, no digital, virtual. Pero bueno, pero estos son los negocios que aparecen y qué conflictos nos plantean, porque los que están, digamos, bien metidos en el tema de derechos saben el problema que tenemos nosotros con todos estos muchachitos que andan en las bicicletas, que nos atropellan, que chocan, que son en relación de dependencia, pero no son de relación de dependencia. Bueno, todo esto que está apareciendo, ¿no? Todo este nuevo mundo, ¿no? Por eso, digamos, para redondear todo esto, yo decía, estamos en una disrupción tal que el pasado no existe. Cuando hablamos con las empresas, decimos, señores, no podemos mirar el futuro pensando en el pasado. Empecemos a pensar en el futuro, no a mirarlo proyectado, ¿no? Por eso hay ciertas cosas que quedan, esto en cualquier órgano. El home office va a quedar. Yo tengo un hijo mío que vive en Perú, trabaja con una compañía argentina que es Arcor. En Perú están en Lima en el horno, como sabrán los que, digamos, están mal, porque la verdad que Perú en ese sentido no estamos mal, pero están un poco peor en todo lo que es vacunación. Están intentando ir a las oficinas, pero él me dijo, pero mirá, él es director de la compañía ahí, y me dice, mirá, nosotros ahora más nunca vamos a trabajar 5 días en oficina, trabajaremos 4, y haremos lo que hacían Google, o lo que hacían Globant, o lo que hacían Despegar, o lo que hacía eventualmente Booking, de parte del home office. Habrá una mezcla entre home office y estar presencialmente. Ni que hablarle de los programas de viajes de las grandes compañías. Esto para mí es uno de los digamos, cambios más grandes que va a haber. ¿Qué sentido tiene que yo me pase encima de un avión 15 días al mes si puedo hacer todas mis reuniones tranquilamente en una oficina, en mi casa, en un lugar del mundo, ¿no? Las metodologías de trabajo cambian, porque hacer una reunión de equipo presencial no es hacer una reunión de equipo por Zoom, sin ninguna duda. Y así como venimos hablando hace un par de semanas o meses de la necesidad que tienen los chicos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 años de juntarse y verse, también tienen los empleados de las oficinas. Con lo cual hay ciertas cosas que se pueden hacer y que están cambiando, pero hay ciertas cosas que vamos a tener que ver cómo se manejan, ¿no? Para que la gente se sienta que está porque estamos todos a través de una pantalla, pero estamos lejos, ¿no? Todo se tiene que transformar. Nosotros hemos tenido el año pasado, bien o mal, que meter 56 clases de un día para otro en forma digital. Los que son profesores nuestros saben que lo sufrieron y lo están sufriendo, pero bueno, pero ya va a quedar en esta universidad y en todo el resto de las universidades. Los equipos de trabajo, como decía, se van a tener que readaptar, las comunicaciones internas y las políticas internas van a tener que adecuarse a esta nueva modalidad. La gente de recursos humanos va a tener que trabajar muchísimo, los estudios de abogados van a tener que trabajar muchísimo con la gente de recursos humanos para entender, o de capital humano, como se dice, para poder entender qué es lo que vamos a tener que manejar en términos de las relaciones internas con el personal en el futuro, ver esta revisión de hacer reuniones periódicas, porque cada tanto nos tenemos que tomar un café juntos, ver un poco esta reconfiguración entre el offline y el online
en todas las acciones de comunicación, y obviamente los puntos de contacto posibles, ¿no? Los planes que existían para el 22 se aplicaron en el 20. Ahora estamos revisando políticas, yo diría en muchos casos, del 23 o del 24, o quizá ni siquiera del 23-24. Acá uno dice, lo que pasa en muchas compañías es que las compañías se asustan, se retraen, y en realidad este no es el momento. Este es un momento para ir para adelante. Hay que dar vuelta a la página y salir para adelante, ¿no? Por eso yo digo que compararnos con el pasado lo único que nos hace frenar. Las compañías tienen que repriorizar, redefinirse, reestructurarse, aprender a desaprender todas las fórmulas que nos hicieron exitosas en el pasado para mirar el futuro. Por eso nosotros ya no hablamos de proyección, y no podemos tener miradas proyectivas que proyecten el pasado y su futuro, sino tenemos que mirar prospectivamente. Es decir, ¿cuál puede ser el futuro? Aunque nos pase como esos señores que estaban en la Wells Fargo, que no sabían si la gente iba a tener teléfono. Tenemos que proyectar el 23 y pensar cómo puede ser el 23 y cómo vamos a llegar a ese 23. Sabiendo que en la Argentina, además todavía competimos con un mercado informal no bancarizado y muy grande. Y sí, dos cosas importantísimas. Trabajar la última milla, es decir, tenemos que entender cómo estar cada vez más cerca del cliente, porque el cliente está encima nuestro, está en nuestra computadora, está en nuestro teléfono, está en nuestra web, está en cualquier cosa que hagamos. Las redes sociales hoy por hoy realmente permiten el acceso inmediato a cualquier cosa que pase, ¿no? Y finalmente algo que me parece esencial en las compañías y es la tecnología. Estamos en un mundo de tecnología y hablo de tecnología en todo sentido, ¿no? Por eso, dos frases como para cerrar y en punto. Charles Darwin, que se murió hace unos años, pero que obviamente fue muy anticipador en algunas cosas, y decía, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino las que se adaptan al cambio. Del cambio hablaba George Kennedy. John Fitzgerald Kennedy hablaba también muchísimo de cuando fue presidente del cambio, pero realmente lo que a veces es muy difícil de predecir es la velocidad y la profundidad del cambio, que es la situación actual, ¿no? Walt Disney, que no vio lo que estaba pasando con su compañía hoy, decía, la persona debe fijar sus objetivos cuanto antes, y tiene que dedicar la mayor de sus energías y talentos a ellos, ¿no? Creo que esto es un poco lo que nos plantea a nosotros como desafío. Bueno, he cumplido al punto el tiempo. Le metí, Ramiro, un aceleramiento en algunos momentos para llegar, así que todo tuyo a la pantalla. Llegaste perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle espacio ahora a Julio. Julio, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias, Ramiro. Bueno, buenas tardes a todos. Lo escuchaba Alfredo, y van a ver que se da algo que también ocurre dentro de la maestría, que es el nivel de complementariedad y visiones compartidas que hay respecto de muchos temas, aún abordándolos desde alguna ventana diferente, y cuando ocurre en la realidad es una muy buena noticia, porque esto me imagino que los alumnos de la maestría lo deben observar, y nosotros a veces no nos damos cuenta de ese encadenamiento de temas que se logra desde la coordinación y que se logra naturalmente. Y van a ver que seguramente va a ocurrir lo mismo con María del Carmen en este trío. A mí me tocó lo más difícil. O sea, cuando Alfredo antes hablaba del impacto feroz, a mí me toca hablar de prestación de servicios de manera presencial. Y claramente una muy pequeña referencia al COVID tiene relación con muchas actividades que estaban migrando o compartiendo la presencialidad con la digitalización en la prestación. Bueno, se vieron de manera acelerada a entender
que ese proceso que venían dando con cierto ritmo había que acelerarlo porque la situación lo obligaba. Pero hay otras actividades, hay muchas actividades que su corazón, su core, está basado en la presencialidad, en la prestación del servicio. En marketing se habla de una P dentro de las 7, las 8, las 9 P, pero hay una que habla de evidencia física, que tiene que ver con esto, con la percepción sensorial de ese servicio, formando parte de un mix de producto. Con lo cual, uno dice, no solo es el corazón, sino que en algunos negocios es clave esa presencialidad. Y uno dentro de esa presencialidad, y ahora voy a compartir pantalla para que podamos avanzar de una manera un poco más estructurada. Bueno, dentro de esa presencialidad lo que ocurre es tener que caracterizarlos. Ustedes seguramente se están imaginando, bueno, estamos hablando de restaurante, estamos hablando de confiterías, estamos hablando de gimnasios, hotelería, transporte, eventos sociales, eventos corporativos, eventos culturales, práctica de deporte, servicios de seguridad. Bueno, es un mundo que particularmente en la Argentina tiene un alto protagonismo de empresas que son empresas medianas y pequeñas, las que tienen a cargo, salvo algunas excepciones, en nuestro país está configurado por un universo de empresas que son medianas y pequeñas. Lo interesante de entrada es pensar, bueno, ¿cuáles son esos factores diferenciales de lo que estamos hablando? Yo se los pongo acá en pantalla, pero para luego poder pensar en términos de lo digital, donde ayuda a poder desarrollar estos factores que son diferenciales. O sea, y que esto es independientemente del COVID. O sea, la prestación de servicios presenciales convive con lo que se llaman los centros de gravedad. Es decir, ojo que nosotros acá lo que tenemos es que manejar lo intangible, ¿sí? Y la intangibilidad es algo bastante difícil de poder ir desarrollando y migrando de una manera que no sea disruptiva, ¿sí? Por otro lado, hay un desequilibrio normal entre lo que potencialmente o cómo potencialmente me preparo para prestar un servicio presencial y la expectativa del mercado, que se refleja en qué? En el comportamiento, que claramente tiene que ver con la otra característica, el otro factor que es los tiempos de prestación se preparan de una manera y se ejercen o se cumplen o se presta el servicio quizás de otra, porque el manejo del tiempo que dura esa prestación depende también mucho del comportamiento de la demanda, ¿sí? Una demanda que en algunas prestaciones de servicio más que en otros, presenciales, es heterogénea. Entonces, en la heterogeneidad hay una necesidad de conocer las características individuales de quienes se relacionan con el servicio presencial, que claramente tiene un elemento adicional que es, bueno, la disposición geográfica del lugar y la oportunidad de la prestación de un servicio presencial termina siendo clave para la capilaridad de los recursos necesarios para poder llegar a ese momento de encuentro entre el servicio y el cliente o la cliente. Y hay un elemento importante que es que hay muchas prestaciones de servicios presenciales que necesitan la coproducción. La coproducción yo lo llamo a la necesidad de un intercambio y un ida y vuelta entre el proveedor del servicio y quien demanda el servicio, que en muchos casos también le da una característica diferente como experiencia desde el punto de vista de los sentidos volcados a ese momento. Bueno, esta es nuestra realidad en lo que son los servicios presenciales y les reitero, más allá del COVID, ¿sí? Frente a estas características sí aparece el elemento coyuntural de nuestro último año de experiencia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ese cliente está hoy transitando por estas emociones, este grado de emocionalidad. Acá hay una base de encuestas en el comportamiento del cliente, surge esta presunción respecto de lo que es
la duda, la incertidumbre en un estado mayoritario, pero también hay una situación de optimismo o de esperanza respecto de una situación negativa, pasando por la decepción, por la desilusión, la angustia, la tristeza, y también estados de... O sea, lo que digo es, acá hay un estado emocional que cuando uno habla de un servicio presencial que afecta los sentidos, claramente lo emocional está condicionando esa permeabilidad de los sentidos respecto de esa experiencia de consumo, ¿sí? Entonces hay una recurrente referencia a lo que es cómo privilegiamos con el paso de todos estos meses. Alfredo hablaba respecto de no vamos a comportarnos de la misma manera. Bueno, esto del consumidor seguro tiene que ver con estas características que ustedes ven en pantalla, pero más allá de las características puntuales, uno dice, bueno, el relato muere con estos datos que son duros, ¿no? Estos datos duros tienen que ver con República Argentina, ¿sí? Y claramente hay factores que pasan por la capacidad de compra, la capacidad de contratación de un servicio, pero también con el ánimo que uno tiene para poder disfrutar un servicio que requiere presencialidad, ¿sí? Y una presencialidad que en muchos casos sigue estando condicionada a muchas restricciones protocolares, sanitarias, que van a seguir existiendo durante buena parte de nuestros próximos meses y quizás años, ¿no? Pero más allá de esas barreras protocolares, también hay un cambio en el comportamiento que ya se está visualizando a partir de encuestas y de relevamiento de qué vamos a privilegiar y qué no vamos a privilegiar en el futuro en nuestros hábitos de contratación y disfrute de ese servicio presencial. Entonces, ustedes ven ahí sobre todo el último de los puntos que tiene que ver con esto de ir aceptando que muchos de nuestros comportamientos y relación con el servicio, antes, durante o después, va a pasar por el uso de aplicaciones, ¿sí? Y estos usos de aplicaciones que hasta hace un año por ahí era, hasta desde el punto de vista de la decisión de algunos consumidores, poner una barrera a algo que consideraba invasivo en sus dispositivos electrónicos, se terminó convirtiendo en una necesidad más allá de por ahí seguir considerando que es invasivo para su comportamiento del día a día. De todos modos, hay hábitos positivos, hay una mirada sobre cambiar comportamientos, inclusive en lo presencial, hacia hábitos saludables, la mirada sobre el impacto ambiental, la mirada sobre lo que es el comportamiento también del prestador de un servicio respecto de la seguridad, la sanidad, el consumo responsable, la prestación de un servicio de manera responsable. Bueno, todo esto que tiene que ver con el comportamiento de ese consumidor seguro, se traslada un montón de preguntas que ustedes ven acá en pantalla. Obviamente, mucho de esto que surge a partir de la mirada de un servicio presencial se traslada a comunicarnos con ese consumidor o esa consumidora segura, o que busca o privilegia esa seguridad, con un elemento que sigue siendo un gran signo de interrogación y que ya lo venimos experimentando en muchos servicios presenciales en los últimos 4 meses, que es, se observa por las restricciones en el poder adquisitivo de los consumidores, que los consumidores no están tan dispuestos a pagar un diferencial de precio por el atributo seguridad. Seguridad sanitaria, seguridad en la entrega, o sea, empiezan a incluir ese atributo de seguridad dentro de un estándar de servicio que deberían todos cumplir a un mismo precio, ¿sí? Algo que se presuponía que iba a tener impacto en la percepción de valor, tiene impacto en la percepción de valor, pero no estamos dispuestos a pagar un precio mayor por cumplir con esos requisitos, sobre todo en un contexto de un servicio presencial, donde el factor seguridad sanitaria, el factor seguridad protocolar, el factor que tiene que ver con determinados cuidados de limpieza y de mantenimiento, se dan o
se requieren como un factor estándar dentro de la prestación de un servicio y no como un diferencial de valor por el cual uno podría estar en condiciones de pagar un precio diferente. Obviamente, tal como lo planteaba Alfredo, esto es un desafío respecto de, fíjense, estas imágenes de la derecha, de cómo un referente en lo que era comida, uno puede decir chatarra o comida desde el punto de vista masivo, en un consumo presencial dentro de salones, donde el chuparse los dedos era un leitmotiv, ¿sí? Era su forma de diferenciarse de la competencia, de manera tajante ha tenido que dejar de serlo, y la mirada de este es un ejemplo de hacia dónde tiene que orientarse un negocio donde su clave estaba en comer con la mano, ¿sí? En un espacio público, ¿sí? También Alfredo lo mencionaba, decía, este reiniciarse implica reiniciar el modelo de negocios. Bueno, reiniciar el modelo de negocios es usar herramientas para modelizar negocios. El Canvas que ustedes ven acá en pantalla es una herramienta cada vez más fuerte para poder entender de manera clara, con distintos modelos mentales, por dónde pasa la modelización o los cambios en los modelos de negocios, y en esto se trabaja mucho también dentro de la maestría, en usar estas herramientas para poder corregir el defecto que muchas veces tenemos en las organizaciones, que es no hablamos el mismo idioma. Muchas veces eso hace que no nos comuniquemos con los equipos de trabajo como necesitamos comunicarnos. Pero también aparece este concepto de, bueno, si hay que romper con lo que tenemos, si hay que innovar, bueno, ¿qué patas de innovación hay? Yo siempre hablo de estas 3 patas de innovación a las cuales se enfrentan todas las organizaciones, de la característica que fuera, particularmente desde el punto de vista de lo que es la prestación de servicios. Uno dice, bueno, ¿dónde pongo? Aún teniendo presupuesto, ¿dónde pongo la disrupción digital dentro de un negocio que se basa en la presencialidad, en la prestación del servicio, con todos los elementos distractores que tenemos aún a nivel mundial respecto de cumplimiento de protocolos para poder prestarlo, que afecta a un concepto de capacidad que ni siquiera vamos a tocar, pero que es clave para la ecuación económica de los negocios? Pero fíjense que a mí me parece que la gran importancia de la digitalización dentro de y la robotización dentro de lo que es la prestación de servicios presenciales pasa por este modelo de las 6 R's. Entonces, en marketing hablamos del modelo de las 6 R's. ¿A partir de qué? A partir de entender que el negocio de la prestación de un servicio presencial no pasa solamente por la R de la relación, sino que pasa por todas las R's que ustedes observan alrededor de esa R de la relación, que tiene que ver normalmente con el corazón de la prestación de un servicio presencial, y que nos refiere a que son tanto más importantes las otras R's vinculadas con ¿qué? Con conocer a ese cliente. Conocer a ese cliente, que en muchos casos no es el mismo que consume, y en muchos casos también sí. Y en el comportamiento de ese consumidor y de ese cliente, o de ese consumidor cliente, aparecen las herramientas digitales. ¿Para qué? Primero, para entender el movimiento de masas. Alfredo hablaba de la generación de información que todos los nuevos canales de distribución en la última milla generan, y es realmente el corazón de su negocio, es generar información para entender los mapas de calor en el consumo de alimentos, en el consumo de productos elaborados, en el consumo de productos envasados, en el comportamiento de masas con relación a si la gente en general tiene los viernes de pizza o los jueves de sushi, ¿sí? En qué zonas, en qué lugar, usan aplicaciones, tienen recursos de conectividad como para poder usar una aplicación en todo el país. Tenemos esa infraestructura de comunicación en todo el país para prestar servicios presenciales que también me generen una interrelación con ese cliente antes del servicio presencial y después del servicio presencial, para entender si estuvo satisfecho, si no estuvo satisfecho, si necesitó más tiempo, si la experiencia fue buena, mala, regular, si nos recomendaría.
y además retenerlo de manera tal de tener propuestas, iniciativas, entender que uno puede hacer una propuesta de una oferta de un descuento en el consumo de pastas, de sushi, de pizza o de bebidas alcohólicas, privilegiando qué día de la semana, qué horario de la semana, pero en términos de movimiento de masa en una primera instancia. En una segunda instancia es la individualidad. Por más que nos pese, por más que sintamos que esto está entrando en nuestra vida diaria, el uso de una aplicación en nuestro celular para interactuar con un prestador de un servicio, para reservar una cena, para reservar turno en el gimnasio, para poder tener una interacción de un programa de capacitación, de entrenamiento, de instrucción académico, para poder tener una reserva en términos de hotelería. Es una aplicación que tiene un código referenciado con un usuario, ¿sí? Tiene nombre y apellido, por más que nos pese eso. Y entonces, de algo que implicaba una Big Data que relevaba movimiento en masa de información, empieza a tener algo que también mencionó Alfredo, que es anticipar nuestros movimientos, por ahí antes que nosotros. Nosotros tenemos un comportamiento que inconscientemente repetimos y hay una base de datos que ya nos puede empezar a tener un algoritmo que predefina nuestro comportamiento futuro y en muchos casos hasta aún teniendo alguna mirada que puede llegar a implicar una opinión o una consideración desde el punto de vista ético y moral, la verdad es que puede influir a que ese comportamiento que nosotros podemos llegar a tener se termine concretando en el día y en el horario que yo puedo generar a partir de estar haciéndole una oferta, una propuesta basada en precio, basada en algún atractivo que hoy empieza a despertar muchos movimientos de consumo de servicios presenciales, porque así como Alfredo decía, esto puede implicar un cambio de paradigmas en el comportamiento. La gente quiere salir, quiere disfrutar un espacio libre, quiere viajar, quiere disfrutar un servicio de hotelería, quiere practicar deportes, quiere ir al gimnasio. Bueno, esto es algo que son necesidades que siguen existiendo con ciertos condicionamientos, pero donde desde el punto de vista digital podemos llegar a influir, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, claramente todo lo que les he descrito tiene que ver con el espacio, hay espacio para digitalizar y robotizar en la actividad presencial, en servicios presenciales, sí. Y en muchos casos es algo que ha permitido de manera paulatina y se ha acelerado en los últimos meses sobre todo, que es poder predefinir el comportamiento de quien quiere consumir mi servicio presencial. ¿Qué me resuelve eso? Poder tener los recursos disponibles exactamente equilibrados para el nivel de demanda que voy a tener, ¿sí? Estoy yendo a un extremo, ¿sí? Pero es empezar a equilibrar qué disponibilidad de camareros tengo que tener en un restaurante, qué disponibilidad de productos elaborados tengo que tener en función de algo que es, nadie se va a sentar a consumir en mi salón si antes no reservó, ¿sí? La reserva previa que hace me permite hacer algo que se llama programación de la producción desde el punto de vista de la cocina. Ese mise en place de la cocina que antes era un gran signo de interrogación porque era muy aleatorio la presencialidad en el salón, hoy está casi hasta conocida con nombre y apellido, ¿sí? Hasta sé si es Alfredo que normalmente viene con sus nietas o sus nietos a consumir y no viene todos los días de la semana, no, viene los sábados, ¿sí? Entonces, sé casi individualmente cuál puede llegar a ser su comportamiento, lo cual también genera alarmas, ¿no? En cuanto a por dónde puede llegar a pasar la incidencia dentro de nuestra vida diaria de elementos digitales y robotizados para predecir nuestro comportamiento y condicionarlo. Y cierro con algo, para poder ser estricto también con el tiempo, que tiene que ver con este término que no es un término aceptado por la Real Academia Española, lo leí hoy a la mañana, y fíjense la conjunción respecto de algo con lo que cerró Alfredo.
esto es una mezcla bastante disruptiva de un término de adaptación con anticipación. Y cuando Alfredo hacía referencia a Charles Darwin respecto de la capacidad de adaptación, y cuando hacía referencia a Disney respecto a la capacidad de anticipación, yo creo que nosotros hoy nos enfrentamos a necesitar recursos, habilidades y capacidades para esto, para poder conjugar la capacidad de adaptarnos, no solo a lo que vivimos hoy o lo que podemos vivir dentro de un año, sino a algo que nos ha puesto en alerta, que es la adaptación casi permanente de nuestros modelos de negocios y de nuestras propuestas en cómo lo hacemos, y la anticipación. Tomémoslo como un término que puede ayudar a esto, a decir la adapticipación como una deformación del idioma, pero que sea tan claro como fue Alfredo cuando cerró su presentación respecto a la referencia de Darwin y de Disney. Bueno, muchas gracias y los dejo con María del Carmen. Muchas gracias, Julio. Ahí está la conjunción que decías entre ustedes. Bueno, María del Carmen, no te vemos, ¿estás? Y estoy. Bueno, adelante. Bueno. Bueno, he escuchado con mucha atención lo que me precedieron, y realmente si es todo un cambio en los modelos de negocio actuales, imagínense en la importancia del impacto de esos cambios del consumidor, del productor, de los hábitos potenciado por el COVID-19. Todo esto nos ha traído un problema en el mercado, en el comercio internacional, en donde realmente tenemos que abusar no solamente el ingenio para poder adaptarnos, sino también adaptar las reglamentaciones y adaptar los mecanismos para poder llevar adelante estas negociaciones. En un mercado, como vimos, cada vez más competitivo, con constantes y fuertes cambios, la era digital ingresó a través de lo que se llama el e-commerce. Y el e-commerce, también llamado comercio electrónico o transfronterizo, es un intercambio de bienes por medios que pueden ser bienes por medios digitales o bienes que pueden ser físicos. La Organización Mundial de Aduanas define al e-commerce como la producción, distribución, comercialización y venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Imagínense todo lo que esto abarca. En realidad es muy amplio y podemos observarlo de dos puntos de vista. Desde el punto de vista de cómo impacta, y en ese caso vamos a ver que en el 2020 el 10% del total exportado mundialmente fue por e-commerce, del cual el 40% de ese 10% lo realizó China. Y que la industria del e-commerce, estos son los que ven aquí, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia, son los principales actores en cuanto a la industria del e-commerce. Ahora, frente a esta avalancha de situaciones, podemos verlas desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de qué es lo que realmente se está desarrollando hoy en este tema. Y vemos, lamentablemente, que la parte normativa, que es la que nos interesa en un derecho empresario, ha quedado atrasado, retrasado, no está a la altura de lo que pedía ni Charles Darwin ni tampoco Walt Disney, ninguno de los dos casos. Pero sí podemos hablar de la normativa
que existe en la Organización Mundial de Comercio sobre el e-commerce, o sea que este tema, como vamos a ver, se viene dando desde hace mucho tiempo, pero a una velocidad tan lenta que todavía no ha llegado a concretarse en frutos concretos. La Organización Mundial de Comercio sobre el e-commerce habla de Consejo de Comercio de Servicios, de mercaderías, de los acuerdos de propiedad intelectual y los consejos de comercio y desarrollo. Y esto lo viene haciendo desde 1953, cuando en su seno se firma y se forma la OMA, o sea, la Organización Mundial de Aduanas, de la cual forma parte integrante Argentina. Esto fue ratificado en 1973, incluido en el programa de trabajo sobre comercio electrónico que se hizo en 1998. Y en diciembre de 2013, en Bali, en Indonesia, se aprobó un acuerdo sobre facilitación de comercio, atribuido como formalmente al programa Mercator. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es decir, se viene desarrollando, se viene relacionando con los temas de facilitación de comercio que figura en toda la documentación de la aduana, de la OMA, de la Organización Mundial de Comercio, etc. Pero todavía no hemos llegado a cuajar esto en la realidad, en una realidad que se viene moviendo desde todos los aspectos, desde el aspecto del acuerdo empresario hasta de la realización del mismo y el control del mismo, porque acá el tema también es el tema. Ahora, también hemos tenido que la OMA, a su vez, la Organización Mundial de Aduanas, creó un programa de normalización y simplificación de las normas, de los procedimientos aduaneros para el siglo XXI, es decir, que ya hablaba en aquel momento, 2019, de un programa de normalización y simplificación para el siglo XXI. Evidentemente, esto no ha cuajado todavía. En el 2016 también creó un grupo de trabajo electrónico, sobre comercio electrónico, y en el 2017, estoy haciendo toda esta serie de ilustraciones para que vean que el tema ha sido objeto de estudio, pero no ha llegado a cuajar. En el 2017, a través de la resolución Luxor, porque fue en ese lugar que se firmó, se habló de los datos electrónicos anticipados y gestión de riesgo. Fíjense que ya acá, en este tema, se habla por primera vez de la realmente anticipación de datos vía Internet y la gestión de riesgo que había que hacer para controlarlos. También se habla por supuesto, de la facilitación del comercio y que esto iba a simplificar trámites. Y se habla de un tema muy importante para lo que es el comercio internacional, que es la recaudación tributaria justa y eficiente. ¿Por qué hablamos de recaudación tributaria justa y eficiente? Porque los derechos de exportación y de importación son aquellos que evidentemente ingresan a las naciones e interesan a ellas tener un absoluto control de las mismas. A través del e-commerce, a través de la era digital, podríamos llegar exactamente a definir el valor de la mercadería, que es un tema fundamental, y de esta manera poder hacer una retribución, una recaudación tributaria justa, con seguridad y prevención. Y se habla también aquí, en esta resolución del 2017, de la cooperación internacional entre asociados. Esto habla de la cooperación que debe haber entre las aduanas, con una sensibilización pública. Y en esto me quiero detener especialmente, porque lo que se solicita ahí es que, y es el año 2017,
que están hablando de que se hagan campañas de difusión pública para poner en conocimiento de la gente los elementos que se encuentran para hacer comercio de esta manera, es decir, comercio digital, y qué elementos deben tenerse en cuenta para no sentirse agredidos por el mismo. ¿Cuáles son los beneficios del e-commerce? Bueno, en primer lugar es un gran facilitador de comercio, por eso está en todos los acuerdos de facilitación. Es el facilitador porque está reemplazando, si se realiza bien, todo lo que es papeleo. Vamos a ver después algunos ejemplos. De esta manera también incorpora motores de crecimiento, porque al al sacar el problema de la facilitación, crea nuevas formas de comercio, nuevas formas de ingresar al mercado, muchas de las cuales son aplicables, todo lo que han dicho, tanto Bluson como mi otro predecesor, en donde cómo podemos incrementar en estas nuevas formas de comercio, aún sin el COVID, simplemente utilizando lo digital y aplicando todo eso al conocimiento, ese conocimiento al comercio internacional. Y de esta forma se impulsan también nuevas tendencias de los consumidores y se crean nuevos empleos. Evidentemente es una serie de ventajas, pero al mismo tiempo hay riesgos. Hay riesgos del usuario, que puede ser estafado por fraude en la compra, por fraude en los pagos, por el ciberdelito y por los riesgos del Estado en sí mismo. Ahora, nosotros también en el orden iberoamericano, dentro del Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal, que se llama COMALEP, es un nombre bastante raro, pero es así, o sea, es el Convenio Multilateral de Aduanas Iberoamericanos. En mayo del 2019 en Paraguay se fijó un foro conjunto de la Organización Mundial de Aduanas y ellos para el sector privado, encaminado a dialogar sobre la facilitación del comercio y donde se habló de un plan estratégico del e-commerce 2019-2023. Y en el 2019 se brindó la recomendación de ejercer una especial vigilancia sobre el comercio de servicios, sobre todo de los que hablaba Marchione. Evidentemente, se desarrollaron estándares para facilitarlo, y en este sentido también está la llamada iniciativa ASAPRA. La iniciativa ASAPRA es la Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana para el Cono Sur, que en febrero del 2020 en Punta Cana, basados en las recomendaciones de la Organización Mundial Aduanera para América Latina, acordaron unánimemente que las aduanas de los estados latinoamericanos realizaran la regulación del e-commerce, teniendo en cuenta priorizar el control aduanero, preservar la igualdad de los operadores. Y acá en esto de priorizar la igualdad de los operadores, quiero señalar el tema del despachante aduanero de todos los países. El despachante aduanero en general es considerado un agente público-privado. Público porque actúa frente a un organismo, tiene que estar acreditado para actuar ante él, pero al mismo tiempo es privado porque no es un funcionario. Y a este despachante aduanero, tanto en todos los temas, se lo responsabiliza de la declaración de las mercaderías, del valor, de informar si ve operaciones insólitas que se realicen, inusuales, de dar aviso de las mismas tanto a la aduana, y la aduana las comunicará a quien corresponda. Y sin embargo, frente a él actúan deslealmente los couriers, que no tienen una legislación especial que los tenga en cuenta, ni tampoco a quienes hacen despachos aduaneros por agencia marítima. O sea,
esta iniciativa de ASAPRA, se tuvo muy en cuenta preservar esa igualdad de los operadores del e-commerce, porque si no traería realmente problemas bastante serios. Porque tenemos que saber quién está detrás de cada una de las operaciones. Supongamos que esto se realiza en un país que envía una mercadería a la Argentina. En ese país, el emisor, exportador desde ese país a nuestro país, declara que tal mercadería vale tanto dinero y que es tal cosa. En realidad, cuando llega, si el señor que dice no lo compré, no es mío, y lo hubiera hecho la compra por cibermoneda, tampoco podemos llegar a verlo. Porque acá esto de los bancos no oficiales, de la cibermoneda, la forma de pago, también ha influido en el comercio internacional. O sea que vemos, cambian las formas de comercio en todas partes, sea interno o externo. Cambian las formas de control, especialmente en el comercio internacional, cambia la forma de pago. Puede hacer toda una operación por este sistema. Entonces, los beneficios del e-commerce que habíamos visto, tiene todos estos riesgos también, que también hemos visto, y realmente no se está aplicando los modelos nuevos que está dando la economía digital, lo digital, como son los temas del blockchain. ¿Qué es el blockchain? Es, en una cadena de suministros, cada una de las partes, cuando llega a hacer la completud de su tarea, la encierra esa información, queda encriptada y se une con otras de otros segmentos de la cadena. Por eso se llama cadena de bloques. De tal manera que si luego, posteriormente, una de las partes quisiera cambiar una de las informaciones, tendría que tener el acuerdo de todos. Esto da una seguridad impresionante, y que a esto todavía no se ha llegado, excepto una presentación que hizo Argentina en estas reuniones de ASAPRA, que les decía que todavía está siendo estudiada, todavía no ha sido canalizada. Otra de las maneras en donde nosotros podemos encontrar una solución que no está captada por la norma, vuelvo a repetir eso, pero que sí está en lo práctico, es la inteligencia artificial aplicada. Es decir, todo lo que hace al intercambio estructural de datos entre aplicaciones de distintas compañías que se han puesto de acuerdo con una predisposición predefinida para incluir la información de un archivo en otro. Esto realmente reemplaza totalmente un formulario. Pero para esto tienen que ponerse de acuerdo, por eso se habla mucho estratégicamente de alianzas a nivel privado y a nivel público. Otra de las formas es el Internet of Things, o sea, la tecnología, acá ya entra la tecnología 5G, la tecnología de 5G, en la que ya se está aplicando, es decir, sin inalámbrica, que ya se está aplicando en países como China. China realiza o en Hamburgo también se está realizando en los puertos, se están uniendo edificios, elementos como puede ser un contenedor y demás, en un solo sistema interconectado, por eso se llama Internet of Things, tecnología, que ayuda a que un contenedor se lo capta, se toma su número de precinto y con eso ya se autoriza la salida del contenedor de planta, con lo cual se gana tiempo,
y llega a un edificio que también está dentro de esa inteligencia, como hacen en China, y ese no se lo logra tocar, ni abrir, ni nada, simplemente a través de rayos, a través de distintas aplicaciones, se controla el peso y la medida y el valor de esa mercadería. Evidentemente, esta interconexión física de mercaderías, edificios, vehículos, contenedores, etcétera, da una rapidez en la red que no está contemplado, pero que sí existe. También tenemos que señalar que la actividad privada ha reaccionado más rápido que la actividad pública a estas cosas. Es decir, en la actividad privada podemos encontrar a la Asociación de Transportadores de Contenedores, que es una entidad privada, con sede en Hamburgo, que ha creado un sistema, que es el sistema del lucro 10, para estandarizar y digitalizar el movimiento de los contenedores e incrementar la operabilidad de los mismos. Es decir, acá lo que observamos en el comercio internacional, que la era digital ha llegado para quedarse, que la reacción normativa frente a la misma es muy lenta y que la realidad concreta de la actuación de los países y de las empresas privadas como la de los contenedores y otras se han adelantado a estos tiempos. En realidad es un desafío aún mayor, entiendo, no porque sea mi especialidad, pero entiendo que es mayor el desafío que lo que se suma al desafío que existe en ese cambio de negocio que debe hacerse en el nivel nacional. Creo que el principio fundamental en el comercio internacional es prevenir, utilizando todas estas herramientas que existen, y normar en función de ellas, y no en sentido inverso, esperar a ver qué sucede para después hacerlo, sino que previamente que aparezcan las herramientas, utilizar esas herramientas y, por supuesto, dotar, en el caso de Argentina, de todos los elementos necesarios para poder esa interconectividad de la que nos hablaba Marchionni. Evidentemente, sin ello vamos a ir por malos andariveles, y quiero señalarles que hay un índice en el mundo, que es un índice de facilitación del comercio, en el cual ingresan 190 países, y Argentina ocupa desde en la última década en derredor del puesto 120. Lo importante sería aplicar toda esta tecnología, ya que se quieren hacer cambios, para que no descendamos de esa posición intermedia, sino que subamos y que nos sea mucho más sencillo el control necesario que tiene que haber por todas las causas que sabemos para el comercio internacional. Nada más. Muchas gracias, muchísimas gracias, María del Carmen. Nada. Bueno, ahora, si les parece, vamos a abrir un espacio para poder conversar sobre las cosas que se han dicho. Yo les pido a los oyentes que no se queden con preguntas, no se las olviden, escríbanlas en el chat, eventualmente les voy a dar el espacio para que las puedan hacer directamente o las voy a reproducir yo, si prefieren. Tengo una primera pregunta para Alfredo. Si te parece, en realidad la pregunta podría ser para cualquiera de los tres, pero bueno, para dar una respuesta, la pregunta es la siguiente. Vos hablaste del tema de lo que viene, ¿no? Y de la necesidad de la adaptación en el marco de la empresa, y yo lo pensaba desde mi profesión, ¿no? Estoy seguro que muchos de los oyentes que claramente son profesionales, bueno, una pregunta obvia es
¿Cómo se prepara un abogado, un contador, un profesor que en definitiva se ocupa de consultoría de empresas frente a esta realidad? ¿Qué podés decirle, Alfredo, a ese profesional? Buena pregunta. Y te diría que le voy a dejar parte de la respuesta a Julio, que tiene que ver mucho con servicios, donde todavía el tema es mucho más complicado, ¿no? Yo creo que en realidad esto, como hemos dicho los tres prácticamente, lo que nos obliga es, como dicen los americanos, un shake muy fuerte. Un shake muy fuerte quiere decir es un sacudón. Tienen que sacudar, yo creo que, permítame los que son abogados, los estudios de abogados se tienen que resignificar. Tienen que adecuarse a este nuevo mundo que requiere otra velocidad de respuesta, otra forma. O sea, a ver, el trabajo online tiene sus ventajas, o home office, pero sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que yo no tengo que desplazarme. Hoy me mandaron en Facebook, no sé si a todos les llegó, un pequeño videito muy corto que alguien me ha puesto en paralelo, como si fuera un dibujo animado, de lo que hace un home office y lo que hace un tipo que tiene que ir a la oficina, ¿no? En el home office se queda en la cama 15 minutos más, se toma un muy buen desayuno, hace un poco de ejercicio, mientras el otro está viajando para llegar a la oficina, ¿no? Bueno, pero, a ver, si bien tiene esas ventajas, tiene la desventaja que uno tiene que estar conectado todo el rato. Hoy el mundo está previniendo que, a ver, yo no quiero lo que me está pasando en las empresas de servicios que llaman y no me contesta nadie. Yo quiero que me contesten al toque. Esto es lo que está pidiendo la nueva generación. Aprieto un WhatsApp y quiero un WhatsApp de respuesta. No quiero que me den la respuesta dentro de 4 días. Yo quiero que mi estudio, y se lo diría, mi estudio, de repente diga, no, mira, perdóname, ¿sabes qué? Estaba con muchos mails, no vi el tuyo. No, pero no es un problema de si tenés mucho trabajo o poco trabajo, sino tengo que ponerte un cartel que diga urgente, miralo con urgente porque tengo que resolver un problema. O sea, creo que la inmediatez de las comunicaciones está cambiando muy fuertemente. Y yo por eso digo, creo que hay una resignificación a entender cómo es la comunicación de los estudios con sus clientes, que están resignificados. Pues sus clientes son los que están cambiando. No van a cambiar en el sentido de que sean otros clientes, pero están cambiando en su forma de lo que están demandando. Esa es mi visión. Y Julio, te la dejo para que la completes. Sí, mira, yo siempre me acuerdo, y en esto María del Carmen me podrá corregir seguramente, pero me acuerdo hace, creo que 20 años atrás, un poquito más, donde los contenidos audiovisuales llegaban a los países en un Betacam, ¿sí? Que era un dispositivo, un Betacam, que había que valorizar o ponerle un precio para poder hacer el despacho de importación. Gracias. Y en un momento dado empezaron a ir por el aire esos contenidos audiovisuales y la legislación quedó atrasada, ¿no? La regulación quedó atrasada y nos sorprendió a todos, ¿no? Inclusive al mismo fisco, ¿no? Es decir, ¿dónde está la base imponible de este hecho imponible? ¿O dónde está el hecho imponible? Ni siquiera sabían dónde estaba. Y seguramente los estudios profesionales, los abogados y los especialistas en el tema tuvieron que arremangarse y ponerse de golpe a abordar un tema que no es sencillo para poder entender o redefinir el hecho imponible, cómo determinar la base imponible, cómo se configura esa operación de comercio exterior. Y creo que en la pregunta de Ramiro también va el hecho de estar mirando a los profesionales en estudios jurídicos, respecto de su propio negocio, que es lo que vos hablaste, Alfredo, que hay que redefinirlo también, inclusive sabiendo que lo que seguramente, y ustedes no saben mucho más que yo al respecto, antes un valor agregado respecto de un profesional en servicios jurídicos pasaba por el conocimiento que tenía o la accesibilidad que tenía a fallos de jurisprudencia, la habilidad de poder encontrar en esos fallos elementos que fueran importantes para el caso de estudio,
Y hoy no digo que eso ha sido reemplazado en un 100%, pero la inteligencia artificial ha avanzado en tratar mucho más velozmente ese procedimiento operativo o convertirlo en algo operativo, donde se resignifica el valor agregado de un profesional en cuanto a qué, a poder entender la necesidad que está teniendo esa empresa cliente de ellos, a poder entender cuánto es importante tener una respuesta, como decía Alfredo, inmediata a partir de algo que con mucha velocidad les provee de cierta información, pero el valor agregado pasa, yo insisto mucho en que nos tenemos que formar en habilidades relacionadas con la comunicación, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos una deformación en el lenguaje, en el conocimiento. Cuando digo deformación tiene que ver con una dialéctica y además una terminología, un conjunto de terminologías que a veces las empresas o los empresarios no entienden, y si lo entienden ante la velocidad o la necesidad de cambio o la necesidad frente al problema que están viviendo, necesitan la simplificación. Y ahí pasa, me parece, el valor agregado muy fuerte respecto de muchas de las profesiones, y la profesión jurídica o los servicios jurídicos pasan por ahí, por decir, darle una simpleza a la comunicación con el problema, con quien tiene el problema y con la solución que por ahí le estamos aportando. Pero entendiendo algo que es adicional a todo esto, que fue lo primero que dije, es también entendiendo que hay una legislación que viene de atrás, que está atrasada. Y yo no soy abogado y realmente me pregunto siempre cómo hacen para poder convivir con el atraso legal, ¿no? Con el atraso legal respecto a situaciones que la tienen frente a sus narices y la ley, como una de las fuentes de derecho, no acompaña con la misma velocidad, que eventualmente puede ser, y lo desconozco, que la justicia la jurisprudencia vaya supliendo lo que la ley no genera en términos de normas adaptadas a una nueva realidad. Pero hoy estamos frente a muchas reconversiones legales necesarias para muchos negocios y formas de operarlos que no existen todavía. La verdad es que no existen, con lo cual me imagino que también en la formación de los profesionales en nuestro país es necesario mucho también de lo que María del Carmen planteaba, que tiene que ver con la normativa internacional, entender y estar atentos a lo que la legislación en otros países por ahí avanza más rápido que la nuestra, y la posibilidad de que eso termine convirtiéndose también en cambios en nuestra legislación. Con lo cual el valor agregado es inmenso, pero es una mirada muy diferente a lo que por ahí estábamos viviendo no hace muchos años atrás, ¿no? Armando. Sí, básicamente quería hacer un comentario con relación a lo que había dicho Julio, en cuanto, como abogado lo digo, ¿no? Estamos condenados en lo que es el sistema romanista a ir detrás, y en el derecho comercial en sí mismo, a ir por detrás de los acontecimientos, ¿no? Si tuviéramos o estuviéramos dentro del sistema anglosajón, la cosa es mucho más ágil. Pero también es un tema de voluntad, digamos, de quienes dirigen y quienes manejan las herramientas, ¿no? Creo que la pandemia nos puso un poco al límite de todo: o ayornamos las herramientas rápidamente o esto se va a poner más complicado todavía. Pero bueno, esa es un poco la explicación. El derecho comercial siempre va adelante, ¿no? Por algo nació separado de lo que es el derecho, el ius civili de los romanos, ¿no? No existía como tal en la época de los romanos. Y era el derecho del comerciante, o sea, las transacciones eran lo que marcaban la diferencia. Yo creo, Perdón, María del Carmen. no, quería decir que yo creo que realmente el valor agregado que hoy día se le puede dar a un estudio, que puede dar un estudio jurídico que se dedique a los negocios internacionales, es justamente conocer todas estas herramientas de la era digital, estas nuevas herramientas de la era digital, tenerlas bien masticadas, digamos, y estar continuamente al tanto de qué es lo que hacen los países rectores en esto,
para ayudar a nuestros clientes a desarrollarse en esa línea y a su vez para impulsar que los legisladores, etcétera, tengan en cuenta esas transformaciones. Cuando tanto nos preocupamos por dónde sale la mercadería, cuando en realidad lo que tendríamos que saber es cómo sale esa mercadería, y nada más que con un blockchain bien realizado o con uno de los sistemas escáner más, podríamos llegar a determinarlo sin mayor problema. Entonces creo que ahí como abogados, nuestra función que conocemos, como bien dice Armando, que vamos siempre detrás, es adelantarnos a eso, pegar primero y decir, señores, nuestra legislación está atrasada, somos un país de facilitación media, subamos en el ranking, no lleguemos a ser el primero, pero por lo menos que estemos más arriba del lugar 120. Sí, me parece, si me permiten, que hay un doble comentario, ¿no?, con esto. El primero, que creo que lo que recién decían, que es muy valioso, es que hay que reconocer como país que nuestro sistema jurídico no está funcionando. Claramente, ahí creo que Héctor Pablo ponía un comentario por el chat. La legislación que venimos sacando, y la pandemia es prueba de ello, las normas que han salido desde la pandemia, el último ejemplo fue el motivo del último conversatorio, la ley de teletrabajo, no ayudan a los negocios. Entonces, si bien es cierto que el derecho viene después, porque, bueno, son las reglas del juego, el derecho lo debe permitir hacer y solo debe dictar normas para regular esa realidad cuando hace falta. Un poco eso, por lo menos es lo que uno aprende en la facultad. Bueno, tiene que ser algo que sea un facilitador y de alguna manera dejar de estar siempre pensando en la patología, porque eso es lo que pasa en la Argentina, ¿no? Se legisla sobre la base de la presunción de fraude, probablemente porque quienes legislan quizá están más enfocados en ese tipo de cosas que en hacer negocios. Pero lo cierto es que hay una segunda lectura, y esto es lo que quería hacer, y que es más individual. Fíjense qué curioso, ¿no? De alguna manera como que hemos vuelto a las bases. El que quería ser abogado en la antigua Grecia o Roma, lo que estudiaba básicamente era retórica. Esto es comunicación. Y un poco el mensaje de Julio en esto fue, hay que volver a la comunicación, ¿no? Nuestros padres, abogados, mi padre era abogado, él se sentaba en el escritorio y esperaba que le toquen el timbre. Y no importaba conocer al cliente. El cliente era un desconocido al cual venía con un problema, formulaba el problema, se dictaba la resolución del problema y el tipo se iba. Hoy hay una necesidad de que los abogados conozcamos a nuestros clientes, nos acerquemos, salgamos del estudio y de alguna manera hasta empaticemos con su realidad. Un cambio me parece muy profundo, ¿no?, en ese sentido. Y Julio, aprovecho para hacerte una pregunta que te quería hacer a vos, a todo esto, y que tenía que ver justamente con tu tema de la presencialidad en los servicios, ¿no? Si a mí me hubieran preguntado hace 10, 15 años qué tanto jugaba la presencialidad en la importancia del desempeño de un abogado, y hubiera dicho que un montón. Hoy, de alguna manera, y bueno, la pandemia probó que no hace falta estar físicamente en el lugar como para cumplir el rol de esa manera, pero la pregunta es, ¿qué tanto la virtualidad te parece reemplaza a esa presencialidad de antes? ¿Cómo ves eso? Sobre todo en servicios como los nuestros, ¿no? Sí, sí, por eso en el abanico de servicios por ahí conviene que nos centremos en lo que son los servicios jurídicos, ¿no? O los servicios profesionales donde es cierto lo que vos decís, Ramiro, la presencialidad era el corazón del negocio, casi era el corazón del negocio. Y de golpe uno dice, bueno, me sacaron el corazón del negocio me lo sacaron completamente. Yo creo que hay un elemento que es muy importante, o dos elementos que son muy importantes respecto de esa transformación. Hay cosas que la virtualidad no, por lo menos por ahora, no ha podido reemplazar en la mayoría de los casos, que es la observación, ¿no? La capacidad de observación
de la realidad de ese cliente, de esa empresa, cliente que tiene un negocio y que tiene ciertas características en su operación y que se enfrenta a cambios que vienen antes muchas veces que la legislación y que en definitiva son cambios que se están dando una velocidad en el extranjero, en otros países, que nos están mostrando que va a venir acá. O sea, todo lo que habló María del Carmen respecto del blockchain es algo que va a terminar desencadenándose. Eso exige estudiar, o sea, es inevitable que nos obliga a estudiar y a entender cómo esa herramienta puede llegar a estar colapsando o ayudando a quién, a esa empresa que estamos observando, donde sabemos, donde lo primero que uno, fíjense, lo primero que uno, inclusive desde la mirada de una abogada o de un abogado es, esa empresa tiene un nivel de conectividad en su infraestructura tecnológica como para poder subirse al blockchain cuando esto se pueda generar. Y la verdad es que uno dice, bueno, pero eso es un problema de la gente de sistemas. Sí, pero es algo que el profesional o la profesional debe conocer. Debe conocer por más que no sea de su incumbencia desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque hace las posibilidades de esa empresa de poder insertarse cuando eso esté permitido a una operatoria basada en el blockchain y a entender cuánto ese blockchain va a serle útil para mejorar la expansión de sus negocios. Entonces, por un lado yo veo que eso es el gran desafío en cuanto a reemplazar no la virtualidad por presencialidad, a instalarse presencialmente en la observación, porque hasta ahora la virtualidad o la robotización ha avanzado en la observación de realidades, pero lo hace a través de datos. O sea, tiene que transformar en datos esa realidad para poder interpretarla y poder traducirla en función de su lenguaje propio. Y la habilidad de los seres humanos pasa por tener una capacidad sensorial que permite observar y traducir mucho más rápido lo que está sucediendo en la particularidad de ese cliente, de esa empresa o de ese negocio que está funcionando o evolucionando de una forma o de otra de manera más o menos acelerada. Ahora, también lo que uno entiende es que dentro de las nuevas realidades de negocio aparecen otros riesgos, otras contingencias y elementos que uno necesita desde el punto de vista jurídico que por lo menos proteger o brindar cierta anticipación a su cliente con relación a cierto nivel de contingencias que la nueva forma de hacer negocio le está generando, más allá de no haber acompañado la legislación con la velocidad que se puede estar dando en otros países del mundo, pero los riesgos y las contingencias son los mismos, con lo cual uno dice esa capacidad del profesional jurídico en entender la magnitud de esa contingencia y la forma en la que se puede llegar a proteger, que es lo que también está buscando el cliente, decir, bueno, decime cómo me protejo frente a esta nueva contingencia que está surgiendo, más allá de las herramientas que que pueda uno tener desde el punto de vista jurídico, es también entenderla. Lo que vos justamente, Ramiro, decías de la comunicación también es un ida y vuelta. Entender implica estar, y es lo que muchas veces se dice también de profesionales de otras disciplinas, que es ponerse las botas y embarrarse. O sea, es claramente lo que yo creo que es el futuro del profesional en ciencias jurídicas, que es por ahí el saco y la corbata, el trajecito, ser reemplazado por el overol y las botas, ¿no? Ir hacia algo que a veces no es tan grato, que es embarrarse en la observación de una realidad. Muchas gracias, Julio. Hay un aspecto que me quedó pendiente de la explicación muy clara de María del Carmen, que te quería preguntar. ¿Cómo juega? ¿No? Hay un elemento, obviamente, vinculado al blockchain que vos nombraste en la internacionalización del e-commerce y de los negocios en sí. ¿Cómo juegan las criptomonedas en esa externalización o internacionalización, en realidad, del comercio?
¿Cómo es el futuro ahí? Bueno, ahí sí que es bastante difícil el tema, porque la cibermoneda se ha instalado, no tiene legislación alguna, ni tiene forma de seguir las operaciones. Entonces, si yo hago una operación con cibermoneda y estoy haciendo una operación fraudulenta porque estoy vendiendo droga o porque es un lavado de dinero o lo que fuere, evidentemente con cibermoneda no puedo saber quién es el que la está generando, porque estoy pagando con cibermoneda, ni quién la está receptando. Entonces esto está fuera de los límites. O sea, cibermoneda es, por eso hablé cuando decía que la era digital ha causado efectos no solamente sobre las operaciones, la forma de hacer las operaciones, sobre el control de las operaciones, que decíamos que está atrasado, sino en la forma de pago. Con una cibermoneda significa, aparte de no conocer quién es el origen, quién es el destino, puede ser una evasión total, una definición de valor no dado, etcétera. Es decir, es totalmente peligroso, pero evidentemente ha crecido, o sea que tenemos que tener alguna forma de ir hacia el control de esa cibermoneda, las cibermonedas. Y hoy día grandes portales desconocidos están haciendo operaciones a través de la cibermoneda. O sea que uno ahí ya un control de entidades financieras. Pero lo ves, en ese sentido, ¿lo ves como algo muy diferente del efectivo? O sea, más allá de obviamente la velocidad. ¿Lo veo muy diferente de qué? Del efectivo, del dinero efectivo. Obviamente el dinero efectivo tiene problemas de logística, pero pero el más allá dinero, de eso también es inidentificable. claro, pero dentro de todo, el dinero efectivo sale de una entidad financiera con unas determinadas características y entonces se sabe el movimiento, tal vez se lo disimule, se lo camufle, etcétera, pero evidentemente hay un rastreo, puedo realizar un rastreo posterior e inteligente. No me cabe eso en la cibermoneda. Al menos hasta este momento no conozco la forma. De acuerdo. No lo igualo a la moneda, claro. al efectivo. Bueno, no sé si el público tiene alguna pregunta más o que me haya quedado algo pendiente. Acá, por ejemplo, preguntaban sobre la firma digital y la existencia de En el Mercosur. avances. Sí, exacto, pero algo me parece relacionado a un avance mundial. Sobre el acuerdo, claro, yo creo que es el acuerdo, hay un acuerdo mundial sobre el reconocimiento de firma digital. Nuestro país está dentro del Mercosur y el Mercosur tiene un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de certificados de firma digital. Estaba en el 2020, en julio del 2020, estaba cuando se volvió a hablar del Mercosur con Brasil, etcétera, estaba entre los temas a tratar. No se avanzó en eso hasta este momento, ¿no? Pero es uno de los temas prioritarios a tocar porque ya solucionaría muchos problemas y está aceptado en el mundo, pero todavía no está. Eso es igual que otra cosa, que en agosto del 2019 se formó el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que es muy importante, que la Organización Mundial de Comercio lo pidió, que lo pidió la Organización Mundial de Aduanas, que se firmara, finalmente se hizo, pero aún no se presentó, hasta donde tengo averiguado, lo averigué hace una semana, todavía no se presentó, está constituido, y ese comité de facilitación habla de las declaraciones, los permisos, de estas firmas digitales, de certificados, cómo ir mejorando, facilitando, es la palabra, ese comercio. Muchas gracias. No. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta más que quiera hacer?
Tenemos acá los expositores a disposición. Muy bien, claramente este es un tema que da para mucho. Realmente creo que estaría buenísimo tener una bola de cristal o equivalente, no solo para ver el número de lotería ganador, ¿no? Un poco para ver qué nos depara el destino en los próximos años. Pero creo que alguna herramienta nos han dado los expositores para poder manejarnos frente a esta tan problemática realidad. Así que, bueno, personalmente les agradezco la participación, es un gusto tenerlos como profesores de la maestría y les recuerdo a todos que esto se está grabando y va a estar subido en el canal de YouTube de SEADE, por si lo quieren compartir o lo quieren ver. Obviamente esto es de acceso público y bueno, lo sumamos a nuestro rico repositorio con relación a los conversatorios de SEADE. Les agradezco a todos y bueno, les deseo unas muy buenas noches. Nos veremos el mes que viene en el próximo conversatorio que tenemos programado. Un gusto grande. Que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias.